Buenas tardes, queridos hermanos. Esta tarde quisiera compartir con ustedes algunos comentarios de la palabra de Dios. Y como palabra de Dios, al fin, nosotros tenemos que pedir que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad?, para entenderla. Así que les invito a orar. Querido Dios, gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra. Te ruego que nos ayudes a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a estar mirando algo acerca de la ley y la gracia. Muchos dicen que la ley está abolida. Muchos dicen que estamos en la dispensación de la gracia. Muchos dicen que el Antiguo Testamento completo es abolido, que es eliminado. Otros dicen que sencillamente la dispensación de la gracia sustituye todo lo que tiene que ver con la ley de Dios. Bueno, en fin, hay muchos conceptos filosóficos acerca de la palabra de Dios, pero realmente no vinimos a estudiar filosofía. Lo que Dios quiere del cristiano es que realmente entienda su palabra, es que realmente entienda la posibilidad de poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Agradar al Señor es el deseo que todo cristiano debe tener en sus corazones. Para estudiar sobre la ley y la gracia, si están separadas, si son indivisibles o no, podemos estudiar algunos versículos, pocos versículos, sobre este tema, y vamos a estar basándolo hoy en el capítulo 8 del libro de los Romanos, es decir, el libro escrito por Pablo a los Romanos. Leemos la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Vamos a empezar a leer por allí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios bendiga su palabra. Muchos aseveran que cuando Pablo dice, y ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, muchos dicen y enseñan que aquí se está refiriendo Pablo a que los que estamos en Cristo Jesús ya no tenemos que guardar la ley de Dios. Y realmente debemos tener cuidado con esta declaración. Debemos tener cuidado con las personas que enseñan este tipo de creencias, porque si no está acorde a la palabra de Dios, ¿cómo es posible que algunas personas digan que ya los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y ya sencillamente no hay que guardar la ley? El texto bíblico es claro: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquí no dice que hay que eliminar la ley de Dios. Pablo hace una comparación: la ley del Espíritu y la ley de la carne. En Gálatas capítulo 5, buscamos Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante, me está mostrando algo. ¿Realmente Pablo está aboliendo la ley de Dios, los 10 mandamientos? ¿O realmente Pablo los está confirmando? ¿Qué dice Gálatas 5, 16 en adelante? Dice así la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora Pablo hace un contraste aquí, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, aquí hay algo interesante. El apóstol Pablo realmente no está eliminando la ley de Dios. El apóstol Pablo está haciendo una clara diferencia entre lo que para muchos hay una ley de pecado y una ley del Espíritu. ¿Qué es la ley del Espíritu? ¿Qué es la ley del pecado? Pues bien, Pablo está hablando de una sola ley. Pablo está diciendo que los que andan en la ley del Espíritu no están bajo la ley de los 10 mandamientos porque no los condena, porque están viviendo acorde a las enseñanzas que esta ley enseña. Pablo me está diciendo que los que practican la carne, o la ley de la carne, o la ley del pecado, es los que practican todo tipo de vicios y pecaminosidades satánicas que llevan al hombre a la perdición. Adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, pleito, celo, giras, contiendas y una serie de listados que da Pablo aquí, en los cuales está diciendo cosas semejantes a estas y estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora hay algo interesante. ¿Cómo es posible que Pablo me diga que la ley está abolida? ¿Cómo es posible que muchos digan, mejor dicho, que la ley está abolida, si Pablo me está diciendo aquí que por no cumplir estas leyes, sencillamente nos vamos a perder? Hay una cosa clara. Nosotros nos salvamos por la gracia. Nos salvamos por la fe, que es un don de Dios, no de nosotros, para que no hagamos lo que quisiéramos, las obras de la carne. Pero sí es un don de Dios para que hagamos las obras del Espíritu. Ahora bien, ¿cómo es posible que si Pablo enseña que la ley está abolida, cómo es posible que aquí me esté diciendo que yo me puedo perder por transgredir la ley que está abolida? Es que no es pensable, no es razonable que el mundo cristiano, el 90% de todas las religiones cristianas, estén enseñando que la gracia sustituye a la ley, que la gracia elimina la ley, que nada más la gracia sin la ley nosotros vamos a llegar a vivir eternamente en nuestros pecados. Que, por favor, tenemos que entender la palabra de Dios. El apóstol Pablo nunca quiso decir que la ley está abolida. De hecho, eso podemos verlo en el mismo capítulo 8 de Romanos, el versículo 7. Dice Pablo, por ejemplo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, Pablo no me está hablando de una ley de la carne, de una ley del Espíritu, y ahora me está hablando de una tercera ley. Pablo me está diciendo que la ley de Dios, los 10 mandamientos, la Torá, todo el Antiguo Testamento que tiene que ver con la ley de Dios, Pablo no me está diciendo que son leyes diferentes. Pablo no me está diciendo que guardar los 10 mandamientos es estar en la carne, que enseñarle a las iglesias que guarden la ley de Dios es estar en la carne, que hagamos énfasis en el 4º mandamiento, porque habla del día de reposo, porque todas las demás religiones están guardando un día puesto por los católicos. Que podamos decir nosotros, enseñar esto correctamente de acuerdo a la palabra de Dios, y que otros me digan a mí que porque yo estoy enseñando y haciendo énfasis en la ley de Dios, entonces sencillamente estoy viviendo bajo la ley del pecado. Yo creo que eso es caer en un juicio que no se le ha permitido tener a ningún ser humano. Nadie conoce el corazón de los demás, y nadie conoce, por lo que veo, el corazón de Dios.
Dice la misma palabra de Dios, de parte del mismo Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es hora de que empecemos a estudiar la palabra de Dios con el espíritu, el entendimiento, pero que venga de parte de Dios. Cuando los cristianos empiezan a discutir de un tema bíblico, llevado por preconceptos y por enseñanzas previas y conceptos personales de la palabra de Dios, entonces evidentemente nunca van a entrar en un razonamiento a partir de las Escrituras. No, van a sencillamente a razonar de acuerdo a sus conceptos y preconceptos, y eso va a impedir que conozcan verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. La ley del pecado, la ley de la muerte, no se sujeta a la ley de Dios. Por eso es que es pecado. Pablo define al pecado. ¿Qué es pecado? Dice transgresión de la ley. Ahora, tú no puedes leer el capítulo 8 de Romanos sin su contexto. Si nosotros sacamos este capítulo de su contexto, decimos: wow, es verdad, Pablo está diciendo que no hay que guardar la ley de Dios. Pero aún el mismo versículo, el 7, me está diciendo de que la ley del pecado no es la ley de los 10 mandamientos. Me está diciendo que no se sujeta a la ley de Dios. Pero vamos a ver qué dice, por ejemplo, el capítulo 6, en el versículo 22, dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es interesante, ¿verdad? Dice aquí que ahora que ya hemos sido liberados del pecado, tenemos como fruto la santificación. Ahora, yo quiero que entiendan el significado de la palabra santificación. La palabra griega, incluso la palabra hebrea para santificación, es una palabra que connota algo que ha sido apartado para un uso santo, algo que ha sido apartado para un uso consagrado, específico. Si cuando Cristo llega a nosotros, con su gracia nos da la libertad, no el libertinaje, nos da la libertad de poder ser hechos hijos de Dios, y nosotros escogemos esto de que nos gusta ser hijos de Dios, entonces dice mi palabra de Dios, que estoy seguro que es la de ustedes, en el capítulo 6 de Romanos, versículo 22, que hemos sido santificados. Nuestro fruto es la santificación, es decir, hemos sido apartados del mundo, ya no practicamos la ley del pecado. Quiere decir que la ley del pecado es la ley que me obliga en mi pecaminosidad a ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios? Está en su ley. Es el carácter, es el trasunto del carácter de Dios. La ley del Antiguo Testamento, la ley de Dios, no la ley de Moisés. ¿Ok? No la ley de Moisés, la ley de Dios. Fue dada a Moisés por Dios, los 10 mandamientos. Y una serie de leyes que vienen en el Antiguo Testamento que no están abolidas. No fue la ley que clavaron en la cruz. No fue la ley, esa mezcla de antecedentes penales que teníamos nosotros, como dice el texto griego, que fue clavado en la cruz. Cuidado, hermanos, no se clavó en la cruz la ley de los 10 mandamientos, porque eso entonces traería otras connotaciones que podemos después debatirla quizás. Dice el texto que nosotros hemos sido santificados y como fruto lo tenemos, hermanos. Ser santificados es ser diferente al mundo. Ya no robamos, ya no matamos, ya no tenemos más imágenes, ya no tenemos otros dioses, ya respetamos el nombre de Dios cuando antes no lo hacíamos. Ya amamos a nuestros padres y los respetamos. Ya no codiciamos, ya no hablamos falso testimonio contra nuestro prójimo como antes hacíamos. Ya guardo el día de reposo correcto, como dice la Biblia, y ya no más el día de reposo dado por los católicos, que es el Santo Domingo para ellos, o Sunday, día del sol. ¿Cómo es posible que el 90% de las religiones dicen estar bajo la gracia y siguen guardando el día del Papa? ¿Cómo es posible que se siga enseñando que la ley de Dios está abolida porque el sábado era de los judíos? ¿De dónde sacaron que el sábado es de los judíos? No se puede interpretar la Biblia con la mentalidad moderna. Si usted quiere echarle a los judíos lo que quiere echarles, esos son problemas de las personas. Pero el asunto es que no podemos hacer que la Biblia diga
lo que nosotros queremos que diga. La palabra de Dios tiene que ser genuina. Y lo más lindo de la palabra de Dios es que se defiende a sí misma. La palabra de Dios no se contradice. Me cautiva, me da dolor y tristeza ver en internet cómo cristianos de otra denominación me tratan de llevar la contraria a lo que yo escribo, solamente usando textos de la Biblia también, como queriéndome decir, tú estás poniendo ese texto bíblico, pero Pablo dijo esto, o Santiago dijo esto, o Juan dijo esto, o Pedro dijo esto. ¿Es que acaso estos apóstoles apostataron? Porque ni siquiera están entendiendo lo que esos escritores hicieron, y sin embargo pretenden ponerlo como una evidencia de que Dios ha abolido los 10 mandamientos. No, hermanos, miren el capítulo 7 tiene algunos versículos también importantes. Por ejemplo, el capítulo 7, versículo 7. Si Pablo está eliminando la ley, Pablo está loco. Entonces, ¿por qué? Porque se contradice el mismo. Dice el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice el mismo, en ninguna manera. Quiere decir que la ley de la carne, de la que me está hablando en el capítulo 8, no se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. ¿Cómo es posible que me digan a mí que aquí Pablo está eliminando la ley de los 10 mandamientos como la ley de la carne? Si él mismo me está diciendo en el capítulo 7 que diremos, pues, la ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué ley está citando aquí? Los 10 mandamientos. Mas el pecado tomó ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Pablo le está echando la culpa aquí a la ley? Porque la ley me dice no codiciarás, ahora yo quiero codiciar. No es eso lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que está diciendo es que una vez que él conoce que la codicia es pecado, entonces se da cuenta que por medio de la ley él conoce que siempre ha estado codiciando y que siempre desea estar codiciando. Eso es lo que produce en él el pecado. Pero cuidado, no está hablándome de que la ley lo incita a pecar. Ay, Dios santo, los hermanos creen que esto es lo que quiere decir la ley. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé, versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Quién lo engañó, la ley o el pecado que había en su corazón? Quiero que entiendan esto, hermanos. Ahora miren el versículo 12. De manera que la ley es la verdad. Es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. De manera que la ley a la verdad es santa, es la verdad, no, perdonen que ahí me equivoqué en la lectura. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mi pregunta es, si los evangélicos tienen razón y Pablo enseña que la ley está abolida, Pablo necesita un psiquiatra. Pablo necesita que se le lleve a un psicólogo. Porque si está aboliendo la ley, ¿cómo la está confirmando? ¿Cómo me está diciendo que la ley es a la verdad santa? ¿Y saben qué quiere decir la ley santa? Es lo mismo del cristiano santificado. Usa la misma palabra griega del cristiano santificado a la ley santa. Es una ley apartada, es una ley diferente a todas las leyes. No salva. Nunca Dios dio la ley para salvación. Dios dio la ley para que se juzgue el pecado a través de ella. Para que miremos por medio de la ley como se mira como un espejo. ¿Ok? Pero no para que el pueblo se salvara. Sí, el pueblo ve el camino a la salvación por medio de la ley, porque la ley nos lleva a Jesucristo. Pero cuidado, Pablo está diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo me van a decir que está abolido? Brincamos al versículo 14 de este mismo capítulo 7. Dice, porque sabemos
Que la ley es ¿qué? Espiritual. Dice la palabra de Dios que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Ahora, aquí está lo importante de esto. La ley del espíritu, ¿cuál es? Hasta ahora ningún hermano me ha identificado cuál es la ley del espíritu, cuál es la ley de la carne. No me ha identificado de qué ley se está refiriendo Pablo. Sin embargo, aquí está bien claro. Si el versículo 14 me está diciendo que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, y entonces en el capítulo 8, entonces podemos decir, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la ley es espiritual. Quiere decir que los que andan conforme al Espíritu no están aboliendo la ley, sino que están cumpliendo la ley, porque así la gracia se hace más efectiva en el corazón. Nadie recibe la gracia sin antes identificar que es un pecador. ¿Y quién es el que te enseña que eres un pecador? El Espíritu Santo, a través de la ley espiritual. La ley de Dios, por favor, es el carácter de Dios, es el trasunto del carácter de Dios. ¿Cómo podemos decir que la ley de Dios es pecado? ¿Cómo podemos decir que la ley de Dios está abolida? ¿Cómo podemos decir que está abolida y al final podemos definir entonces que Dios se manifiesta como un Dios injusto aún en el Nuevo Testamento? Porque muchos se han atrevido a decir que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios más injusto que el del Nuevo Testamento. Pero cuidado, por favor. No es lo que se piensa. La palabra de Dios me está diciendo aquí que la ley es espiritual y yo soy carnal. La ley del pecado me mueve a mí a pecar porque yo nací con esa tendencia al pecado. Pero la ley del Espíritu es la palabra de Dios, es los 10 mandamientos, es todos aquellos pasajes en el Antiguo Testamento que me enseñan cómo obedecer a Dios, cómo vivir una vida santificada, es decir, una vida apartada, diferente a la gente del mundo. Esa es la ley del Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, dice el versículo 3 del capítulo 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Y la pregunta aquí es, ¿quién es el que era débil por la carne? La ley dice, escuchen, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, ahí todo el mundo siempre dice que la ley era débil. Pero cuidado, la ley nunca fue débil por la carne. El que era débil por la carne era el ser humano. Y eso es una cosa que se tiene que entender en su contexto. Por cuanto lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿dónde? En la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Es decir, los que vivimos conforme a la ley espiritual, conforme al Espíritu Santo, que no nos va a guiar a otro lado, que no es a la ley espiritual, sino a la ley espiritual. Entonces nosotros, los que vivimos conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne, entonces la ley sí cumple su función en nosotros. Así que no sé si les quedó claro, no sé si se enredaron más. El asunto está que Pablo, por favor, no está eliminando la palabra de Dios, no está eliminando la ley. La ley y la gracia son indivisibles, son inseparables. Tú no puedes separar la ley y la gracia. No puedes. Porque si las separas, son inválidas las dos. ¿Sí me entienden? Son puramente inválidas. Y nosotros como objetivo es que podamos comprender que la ley no salva. La ley es el resultado de aquella persona que ya está salvada. Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, ¿cómo tú le demuestras a Dios que lo amas? ¿Cómo tú le demuestras a Dios que guardas
los 2 mandamientos, esto que muchos dicen que la ley del Antiguo Testamento fue abolida, ahora quedan 2, amor a Dios y amor al prójimo. ¿Sabías que tú le manifestabas amor al prójimo guardando 6 de los 10 mandamientos? Honra a tu padre, a tu madre, no mates, no robes, no codicies, no adulteres, no chismees, es decir, no te metas en lo ajeno. Ahí estás demostrando amor al prójimo, porque eso es un resumen de los 6 mandamientos aquellos. ¿Y cómo tú le demuestras amor a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón? Es el resumen de este mandamiento de los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy el Señor, no tomarás mi nombre en vano, no te darás imágenes y guarda el día de reposo. Ahora, si la gracia elimina el sábado, ¿cómo es posible que ese 90% de cristianos siga guardando 9 mandamientos? Por favor, si la gracia elimina la ley, ¿por qué podemos adorar a otros dioses? Podemos tener imágenes. Eso los católicos están abiertamente claros en eso. Y ellos lo hacen. Tienen todas las imágenes que quieran. Y cada vez que muere alguien, ahora santificaron a otro más. Y los canonizan. Cada vez que muere alguien que haya supuestamente hecho 2 o 3 milagros, ahí lo canonizaron. Pero tienen que tener en cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es una. Y la palabra de Dios no miente. Por favor, no vean como legalismo el que uno trate de enseñar la palabra de Dios completa. Enseñar solamente la gracia de Dios es predicar un evangelio a media. La gracia debe ir acompañada de las obras. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo venga, dice que veremos la señal en los cielos. Y veremos al Hijo del Hombre descender del cielo con el galardón en su mano, para darle a cada cual según haya sido su obra. La salvación no es por obra, pero el que no haya obrado conforme a la voluntad de Dios no va a recibir galardón. Así que si siguen pensando que la ley está abolida, van a seguir hundiéndose en las mentiras de Satanás. Yo te digo esto solamente para que reflexiones. No quiero que estés de acuerdo conmigo, no quiero que estés a favor de mí. Solamente quiero que tú te des cuenta por la palabra de Dios, no por las doctrinas teológicas que inventan los hombres. Aquellos que dicen conocer la palabra de Dios, por favor, no. Sé como los berianos, que todo lo que el teólogo hable es comparado en las casas con la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde y Dios permita que tú puedas ser una bendición para otras personas, pero por sobre todas las cosas, trata de quedar bien siempre con Jehová de los ejércitos, que al fin de cuentas es con Él con el que queremos vivir. Es con Él con el que queremos disfrutar toda una vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde y puedas entender que no te estoy agrediendo, solamente estoy tratando de explicarte por qué los adventistas del séptimo día decimos que la ley y la gracia van de la mano, aunque sabemos que la salvación es por gracia. Dios te cuide, Dios te guarde. Amén.